Hola, muy buenas lectores de la vida, aquí estamos una vez más para enseñaros el boletín de novedades de la semana en cómic, novela gráfica y manga. Así que como es ya corriente, vamos allá. Milky Way, no he dicho las editoriales, Milky Way, ECC, Astiberri, Panini, un poco de todo hay. Arrieta Ediciones también. Vamos a ir entremezclados, lo que os digo, como siempre, para variar. Un poco entremezclados, voy a intentar no hacerlo, pero bueno. Comenzamos con Milky Way Ediciones y comenzamos con el quinto volumen de Children of the Wallace. Children of the Wallace, quinto volumen, que además viene, como podéis leer aquí, si es que lo leéis, viene con la primera edición un cuadernillo, por eso no puedo abrirlo, viene con un cuadernillo de regalo. Una obra muy bonita, en este caso la premisa la tendríamos que termina la amenaza de las tropas a Patoya y se aleja la ballena de arcilla cuando encuentra una extraña nave esférica de un país desconocido. Esa sería la premisa de este volumen, una obra muy tierna, el apartado gráfico muy bonito y muy recomendable. Lo dicho, quinto volumen de Children of the Wallace. Continuamos con el tercer volumen de Kuro, de Somato. Un cómic que es muy curioso porque prácticamente el 80% del cómic viene en color. Es la verdad, aparte de un cómic precioso, es un detalle que venga en el color original. Ya podéis ver el apartado gráfico, que es muy bonito. Y es de una niña que vive en una mansión con un gatete. En este cómic de repente se le pone el pelo blanco y descubren que conviviendo con ese gatete, que es este de aquí, que tiene la boca extraña, ocurren cosas extrañas. Entonces es un cómic, la verdad, bastante con unos toques muy tétricos. Le va a gustar a la gente que le guste la estética y las historias tipo Tim Burton. Y lo que os digo, son 4 volúmenes, este es el tercer volumen de Kuro del autor Somato. Muy interesante esa lectura. Una novedad, una nueva licencia de Milky Way Ediciones sería Tile Star. Tile Star volumen 1 de Okama, aquí lo podéis ver. ¿Qué nos trae esta obra de estilo Space Opera? Nos dice que hace tiempo en los confines del espacio existe un planeta gobernado por 2 reinas, la reina de la luz y la reina de la oscuridad. El poder de estas dos mantiene el equilibrio sobre la faz del mundo. La cosa es que la reina de la oscuridad, para variar, anhela tener el control absoluto sobre el planeta, y es entonces cuando emplea su ejército de estrellas fugaces para acabar con la reina de la luz. Entonces desata así un absoluto caos. Algunos de los cazadores de estrellas de la reina de la luz sobreviven a toda esta guerra civil, digamos, y se quedan en Aega, que es el único lugar, la única nación donde, bueno, el único país que no sucumbe a la oscuridad. Cuando se destruye la nación, los cazadores supervivientes emprenden, digamos, una huida y se llevan consigo a un joven superviviente y a la pequeña Mayu, digamos, que están convencidos de que una nueva reina de la luz despertará y la protegerá. El Mayu sería la nueva reina de la luz y el joven su protector. Empieza así una nueva saga con la nueva reina y te dicen que te unas a la lucha. Tile Star, volumen 1. De Milky Way también, séptimo volumen de Golden Kamuy. Golden Kamuy, que es una serie muy curiosa, muy curiosa, donde se mezclan las aventuras, la recreación histórica, la caza, la gastronomía, y es, digamos, todo eso bajo un hilo conductor que es un western a la japonesa. Una lectura muy interesante con matices históricos y muy dinámica. Muy recomendable el séptimo volumen de Golden Kamuy. Por otra parte, un volumen único, nueva licencia de Milky Way, Tamayura, de Ringo Yuki. Un shoujo yaoi, donde nos dan la premisa de que Michitada, que es el protagonista, es el heredero de una gran firma comercial y está a punto de comenzar sus estudios en bachiller. Todo eso es interesante porque se desarrolla en la década de 1920. En la residencia donde se aloja le ponen a otro chaval en su cuarto, que resulta ser un antiguo compañero, o sea, un antiguo conocido, un antiguo amigo de la infancia, que hacía tiempo que no se veían, que eran uña de carne. Entonces el reencuentro le hace a
a Michitada a encontrar sentimientos, sentimientos encontrados y confusos. Historia de Shoujo Yaoi en toda regla, ahí la tenéis, volumen único, por cierto. Y por otra parte, para terminar con Milky Way, el quinto volumen, que no es quinto volumen, es de la colección de Asumiko Nakamura, sería el segundo volumen de All About J. Se pueden leer totalmente del 1 al 3, lo podéis coger totalmente, pues quiero el 2 o quiero el 3, son lecturas independientes, pero el 4, 5 y 6 sí que van a ser la colección de All About J. En este caso, All About J, que para los que os guste pues ese tipo de obras sadomasoquistas, muy tétricas y con ese entorno bastante bizarro, es una obra indispensable. No quiero abrirlo mucho porque hay escenas bastante subiditas de tono. All About J, volumen 2. Terminado con esto, vamos a pasar con ECC Ediciones. En este caso de ECC Ediciones es la tanda de manga, con lo cual nos ha llegado simplemente el volumen 7 de Servamp. Ahí lo tenéis. Servamp, que es un cómic de, como dice el propio nombre, de vampiros. Lo único que es, el protagonista la premisa del protagonista es un despertar de un vampiro que es Nini y que odia salir de casa, es un poco Hikikomori y aparte Nini. Es un cómic de fantasía y combate con contratos de amo y sirvientes de vampiros. ¿Qué significa esto? Que los vampiros, al final, de ahí el nombre del manga, son sirvientes, Servamp, sirviente vampiro. Entonces tienen unos contratos con personas a las que tienen que proteger. Manga muy gamberro y manga muy dinámico, un shonen en toda regla, séptimo volumen. Y por otra parte el tercer volumen de Ulna en su torreta. Ulna en su torreta, que es una serie que a mí el apartado gráfico me encanta, con mucha idiosincrasia, y es una crónica bélica pero con matices de ciencia ficción y con una fuerza además sin igual, que pone, por cierto, el corazón en un puño. Es una pasada cómo te atrapa esta lectura. En este cómic pues comienza por fin una despiadada y brutal batalla por la aniquilación. Muy recomendable para los que os gusten los seinen con toques de ciencia ficción, bélico y ciencia ficción. De ciencia ficción pasamos al sexto volumen de Night of Sidonia el apellido siempre, Tsutomu Niei, siempre se me olvida el apellido, el sexto volumen, perdón, de Night of Sidonia. Tsutomu Niei es el que hizo Blame, Biomega, Avara, es el dios del cyberpunk, digamos. A todos los que os guste la ciencia ficción y el cyberpunk, este es vuestro editor. En este caso, en esta obra, discierne bastante, convirtiéndola en una obra más cercana a la space opera, a las batallas interplanetarias, que a lo que es el cyberpunk. En este cómic nos trae la premisa de que un Gauna fusionado con un asteroide amenaza a Sidonia, que es esa ciudad, digamos, esa ciudad estelar, y la batalla contra la avispa carmesí, el Gauna de elevada inteligencia, llega a la conclusión, termina ya la batalla de la avispa carmesí. Entonces, en medio de esta crisis, el desarrollo Kunato empieza a dar unas muestras inquietantes de movimiento, y la ansiedad y la preocupación se arremolinan en el interior de Sidonia. Pero las industrias pesadas TOS siguen avanzando en el desarrollo de guardianes de la nueva generación. Como veis, mucho matiz de gubernamental, mucho matiz de industrias, de compañías, interesante para los que os guste la ciencia ficción y el cyberpunk. Feminismo, una guía ilustrada de Katia Genaiti y Judy Groves. Una lectura muy interesante, una novela gráfica. Al final es un cómic histórico sobre la historia del feminismo desde los orígenes al desarrollo, con todos esos matices, donde se resuelven esas incógnitas de dicta la biología el destino, porque lo personal es político, es la pornografía antifeminista. Entonces nos dice que el término feminista, que se adquirió en uso general en Francia y en Holanda hacia 1870, y comenzó a formar parte de la lengua inglesa alrededor de 1890, nos marca esa premisa, y en este libro se da cuenta de los principales cambios que han afectado a las vidas de las mujeres desde el siglo XVII hasta hoy en día. El contenido de esta obra lo convierte sin duda en una referencia inestimable para quienes deseen descubrir la historia de cómo es el feminismo y cómo ha reconfigurado el mundo tanto para las mujeres como para los hombres. Una lectura muy interesante y una lectura imprescindible para ambos géneros. Z,
una novela gráfica en toda regla del autor, que lo tengo que mirar, Valentín Ramón. Z es una obra, la verdad que es lo que os digo, es totalmente una novela gráfica, carece de texto, aunque el apartado gráfico es espectacular en blanco y negro. Digamos que la premisa de esta historia sería como una especie de Doctor Muerte de los nazis, una persona que investiga con la muerte y etcétera, y es un cómic muy bizarro que mezcla todo ese mundo oscuro muy a lo zombie. Una lectura muy interesante y una lectura además editada en una forma bastante... que a mí me gusta este tipo de novelas sin texto en esta forma. Un tipo duro de Jeff Lemire, el grande Jeff Lemire, carece de presentaciones, pero para que los que os apetezca algo de Jeff Lemire tienes County, que es muy buena obra, o si no Plutona, entre otras muchas. Un tipo duro nos trae Peleai. Como siempre, pues es el blanco y negro con una colorometría, en este caso azul, que creo que iba variando a raíz del... bueno, con tintes verdes. Lo dicho, nos trae la historia de Derek Oulete, que ha dejado atrás sus días de gloria. Su carrera de hockey terminó hace más de una década antes de un incidente violento sobre la cancha de hielo, y desde entonces ha estado viviendo de su reputación en la más remota comunidad del norte donde creció, bebiendo demasiado y peleando con cualquiera que se le cruzara, pero un día su hermano Beth, a la que hace tiempo que no ve, aparece en la ciudad de forma inesperada, huyendo de un novio abusador y buscando desaparecer por un tiempo. Entonces los dos hermanos se esconden en un refugio de caza aislado en el bosque local, y es allí donde intentan encontrar la manera de volver a conectar entre ellos y con los dolorosos secretos de su pasado. Por cierto, todo hay que decirlo, es una obra muy de pasados inquietos. Cuando el ex de Beth reaparece y amenaza con arrastrar a Derek y Beth de vuelta a ese mundo de autodestrucción que tratan de dejar atrás, es cuando la obra se vuelve un poquito más oscura. Lo veis, ahí tenían otro tipo de textos. Es un placer ver cómo Jeff Lemire se expresa y explora el paisaje emocional de vidas que muchos prefieren olvidar, digamos, de esos pasados que a veces hay que mostrar nuevamente lo valiosos que son. Un cómic muy interesante. Un tipo duro y Jeff Lemire. Los puentes de Moscú, la novedad de Alfonso Zapico, también otro que no merece ser presentado. Alfonso Zapico, la balada del norte es lo que más la está petando suyo últimamente. Y la balada, los puentes de Moscú o Zubigilea, que también está la opción en euskera, nos presenta que una conversación que hubo entre Fermín Muguruza y Eduardo Madina. Ahí tendríamos a Eduardo Madina, Fermín Muguruza y el propio Alfonso Zapico. Es una conversación que hubo en el 2016 que se juntaron en Irún, y la excusa fue una entrevista para el magazine Jotdown, aunque cualquier pretexto hubiera sido bueno para reunir en la misma mesa a estos dos vascos con trayectorias vitales aparentemente distintas. Madina, que es un político socialista que sobrevivió a un atentado de ETA en 2002, y Muguruza es un histórico líder de Cortatu y referente musical de la música de Euskadi. Entonces, en este cómic nos narra cómo comparten un café y las conversaciones que hay, mientras el dibujante Zapico retrata al instante esa conversación en su cuaderno. Esos bocetos son la génesis de este cómic que ha salido a la venta, que son Los puentes de Moscú, que es un relato de varias generaciones de jóvenes vascos cuya propia historia se dibuja, como no, en blanco y negro, en esta calidad de dibujo de Alfonso Zapico. Una narración política histórica de las últimas décadas del País Vasco desde dos puntos de vista contrapuestos, pero en algunos puntos muy iguales. Los puentes de Moscú, lectura muy interesante, muy interesante. Continuamos con Troll Corporation de Pacheco y Pacheco. Este cómic en todo color, es en formato de gag, un cómic de humor al 100%, donde nos narra esa vida cotidiana del trabajo y de esos trolls que encontramos en el trabajo. Cualquier persona se va a sentir, aunque la premisa sea una oficina, cualquier persona se vaya a sentir identificada con diferentes situaciones que narra este cómic, y la verdad yo he leído algunas viñetas y es un cómic muy divertido, muy divertido. Y vamos a continuar con el método Gemini, con esta portada muy similar a lo que sería los Beatles. El método Gemini, aquí lo tenéis. Ahí va, que se me escapa.
El método Gemini está basado en hechos reales y narra la vida de Mike DioGuardi, que aprovechando la coincidencia de que su apellido coincide con el del mafioso John DioGuardi, se hace pasar por familiar suyo para para entrar en el mundo de los negocios turbios. Asciende de ayudante a carnicero a ejecutivo y de ahí a ejecutivo en un banco, y desde su nuevo puesto aprovechará para blanquear fondos del AMPA, dedicarse al narcotráfico, a la venta de automóviles robados y al asesinato por encargo. Su eficacia en estos campos hará que, a pesar de su origen calabrés, sea admitido en la honrata società, en la Cosa Nostra. A partir de entonces se codeará con la familia Petrosino, conocerá a Big Frank Catanalo y desarrollará una brillante carrera criminal desde el Gemini Longue, tugurio de su propiedad, en el que de vez en cuando demuestra su experiencia como mafioso. Un cómic de mafia al 100% basado en hechos reales. Una novelica gráfica bien maja parece, y como ya habéis visto el apartado gráfico, ese tipo de color muy vivos. Voy a apartar esto para tener más espacio. Y continuamos. Love is Love, una antología gráfica en beneficio de las víctimas del atentado de Orlando. Un cómic muy interesante. Love is Love es, como os he dicho, un homenaje a esas víctimas del atentado de Orlando. Y digamos que el mundo del cómic se ha unido para apoyar a los supervivientes y honrar a los asesinados del 12 de junio de 2016 en la discoteca Pulse de Orlando, en Florida. Autores e ilustradores de todo el mundo han creado piezas gráficas únicas para expresar el dolor, la compasión y la frustración y su esperanza, inspirándose un poco en este trágico suceso. Love is Love es el homenaje a estas víctimas, a los supervivientes y a sus familiares. También es, por cierto, un bellísimo homenaje a la paz y a la integración. Mezcla con la ayuda de Image, de IDW, de DC Comics, mezclan muchísimas, y ahí podéis ver Batman y Superman, mezclan muchísimas historias para dar un homenaje digno a estas víctimas, y un cómic muy interesante en contra de la homofobia. Sin título, 2008-2011, de Reiko Pulido. He querido traer las 3 grandes obras de Reiko Pulido porque la semana pasada traje Nela, de Marinela, la adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, y he traído Lamia, que la explicaremos después, y Sin título, que es muy curiosa. Sin título 2008-2011 es una historia que mezcla el cómic con la fotografía real. A ver si vemos a ver si aquí en el plano de detalle se ve en algún caso, y la historia es muy curiosa. Abel, que es el protagonista, lleva una existencia aparentemente tranquila, está sano y se lleva bien con su familia, y se acaba de casar. También tiene un empleo estable, es guardia civil y forma parte de la patrulla marítima que opera dentro del Frontex, que es el sistema europeo de vigilancia de las fronteras exteriores. Entonces se impide la entrada de la inmigración ilegal y del narcotráfico en las costas canarias. Pero en su vida no es todo lo que parece, ahí entra la historia. Hay violencia doméstica, narcotráfico, corrupción policial, tráfico de personas, metalenguaje y teoría del guión, que es muy teórico este guión. Son algunos de los elementos que cuentan su historia, que cuentan esta historia Sin título 2008-2011. Por otra parte, Frank Cho llega Skyborne. Cómic de violencia, cómic de acción y cómic de ciencia ficción. Skyborne, aquí se ve mejor. Excalibur ha vuelto para acabar con la humanidad. Skyborne es un inmortal superpoderoso que ha trabajado para una organización secreta dirigida desde las sombras por el Vaticano y gestionado por militares cuyo objetivo es recopilar criaturas y armas mitológicas para preservar la paz en el planeta. Pero el protagonista de esta obra deberá abandonar su autoimpuesto retiro cuando, desde el alba de los tiempos, un enemigo al que ya se enfrentó en el pasado regresa con la intención de desencadenar el infierno en la Tierra. Le sigue una manada de dragones y empuña la mítica espada Excalibur, y aparentemente nadie puede detenerlo. El guionista escribe y dibuja esta interpretación de una parte de la saga artúrica, tratándola, poniéndola a nuestros tiempos. Está cargado de acción, de terror, de humor, y es una sorprendente versión de personajes mitológicos que nunca, mejor dicho, están dispuestos a no dejar títere con cabeza.
una adaptación de la obra del rey Arturo al siglo XXI. Muy curiosa y, lo que os digo, muy violenta, llena de acción y llena de ese toque fantástico, ciencia ficción, terror, una mezcla, un cóctel bastante potente. Edición integral, reedición, edición integral de una de las obras grandes junto con Criminal y seguro que está por aquí, bueno, Criminal, Incógnito, Sleeper. Se juntan Ed Brubaker y Sean Phillips, el equipo grande, y aquí nos traen el primer integral de, si no recuerdo mal, 2 o 3 que van a ser Fatal. Fatal, que es una aclamada serie de terror del género negro y que por primera vez nos la traen en integral. Para todos los que os gusten el thriller y el toque Lovecraftiano de Chultu, de Cthulhu o como queráis llamarlo, es una obra imprescindible de la mano de Ed Brubaker, que es uno de los mejores guionistas de thriller que hay, y con el dibujo de Sean Phillips, que le da toda esa profundidad oscura, con todo ese trazo y ese color que vuelve esto en una obra gráfica, una maravilla y un cómic imprescindible. Fatale. Una cosica de Arrietty Ediciones para las y los más jóvenes, que es Isaline, Brujería Culinaria. Un cómic muy colorido, muy divertido e incluso pedagógico en el sentido de culinario, digamos. Es una bruja adolescente, muy a lo Sabrina, que se mete a hacer pociones, se mete a hacer postres, y tiene pues todos esos idas y venidas que puede tener esa edad y esos contextos de instituto, de colegio. Interesante para ese público juvenil. Continuamos con la reedición de Oko, El ciclo del agua, una obra espectacular donde las haya. Lo llevó en su día Roussel Editorial y ahora lo lleva Yermo Editorial, recopilada en 5 integrales. Oko, que bueno, el apartado gráfico a mí me encanta, este tipo de obra europea. Y es la historia de un Ronin, un samurái sin señor, que recorre las tierras del Imperio de Paja liderando un pequeño grupo de cazadores de demonios formado por diferentes, bueno, pues un singular gigante que esconde su identidad, un monje, digamos, muy al estilo de Dungeons, con un equipo. En el ciclo del agua, el secuestro de una geisha llamada Pequeña Carpa lleva a Oka a conocer a Tiku, un joven pescador y hermano de la raptada. Ahí entra esta historia de este Ronin Oko, es que me quedo sin palabras porque lo que os digo es muy buena obra. Oko. Jamás, de Duhamel, que hizo también una obra, la editó Arrietty, que era El regreso, sobre un arquitecto que volvía, muy buena obra. Y nos trae en este caso Jamás. Jamás, dibujo y historia característica de Duhamel, muy al estilo de Spiro, de este tipo de trazo y este tipo de colorometría, muy a lo cómic franco-belga. Y nos sitúa en Normandía. Entonces, carcomido por el mar y por el viento, hay un acantilado que retrocede cada año de manera inexorable, llevándose consigo el paisaje y las viviendas que hay. El alcalde del pueblo ha logrado proteger a los habitantes más amenazados, pero a todos menos a una nonagenaria que una vez más se opone resistencia a las autoridades municipales porque no quiere que la echen de casa. Esta nonagenaria es Madeleine, que quiere seguir viviendo con su gato y con el recuerdo de su esposo en su casa. Madeleine se niega a ver el peligro y con razón. Madeleine es ciega de nacimiento. Bajo esta premisa muy de expropiaciones, muy de sacar a la gente de sus casas por beneficio, recuerda mucho la textura de esa película de Up y esa crítica que hace muchas veces de qué es lo conveniente. Una obra que la verdad que tiene pinta de ser muy tierna, muy crítica y muy bonita. Jamás, de Duhamel. El jugador de ajedrez, de David Sala, aparte, según la novela de Stefan Zweig. El apartado gráfico me ha dejado a mí alucinando, es muy extraño, pero bonito al mismo tiempo. Ahí lo tenéis. Épele. Y nos sitúa en Argentina. El campeón del mundo de ajedrez se enfrenta en una última partida a un aristócrata vienés que su increíble dominio del juego nació durante el nazismo. Esta denuncia desgarradora y desesperada
de la barbarie nace titulada Novela de ajedrez. Es el último texto escrito por Stefan Zweig antes de suicidarse. Esta es esa adaptación gráfica de esa novela, de ese último texto. David Sala, que es el autor, ha sabido captar a la perfección esa inquietud y la confusión que impregnan en el texto, la angustia del autor de la novela de ajedrez, y los dibujos, que lo que os digo, parece que están sacados de telas, o sea, parecen dibujos de tela. Una obra muy de estrategias militares, etcétera. Y acabamos con otra novela de Raiko Pulido, ya os he presentado el de Sin Título, y en este caso La Mía, o Lamia. El dibujo es en blanco y negro, con entintados absolutos, como yo los llamo, ya sé que no es el término adecuado, y nos sitúa en la Barcelona de 1943, donde uno de los asesinos más sanguinarios que ha visto la ciudad anda suelto, Mauricio Doctor, y el detective privado, un detective privado poco convencional, aparcará su agenda para dar caza a este criminal. Por otra parte, Laila tiene 32 años y pese a ser huérfana ahora tiene todo lo que siempre ha deseado: un esposo, un bebé, las típicas cosas. Pero Laila vive una mentira. Esas son las dos premisas que conforman esta serie pseudo-paranoica de thriller. La mía de Raiko Pulido. Y ya está, hemos terminado con las novedades de manga, cómic y novela gráfica de esta semana. Haré un mini boletín de novedades de Merchant, porque hay 3 cositas, algún juego que mesa, pero ha llegado una cosa bastante troncha. Y lo que digo siempre, gracias por ver el vídeo, nos vemos en futuros vídeos. Para cualquier duda, comentaros, pasaros por aquí y nos vemos. ¡Ale!